Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de estas sus jornadas de derecho en la tercera edición. El día de hoy, pues tenemos el gusto de contar con un joven egresado de la propia carrera de derecho aquí en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, de quien me daré el gusto de leer todo su muy breve, porque siendo muy joven ya tiene varias actividades, pero para que se den cuenta, pues el perfil no solo de formación jurídica con la que cuenta, sino sobre todo es un especialista en asesoría jurídica y contable, en producciones cinematográficas y de televisión, con más de ya un lustro de experiencia como asesor legal y contable. Ha respaldado producciones nacionales e internacionales, haciendo las gestiones pues de todo el andamiaje complejo que tiene el marco jurídico en proyectos de estas dos naturalezas, en la radio, en la televisión y en el cine. Y pues garantiza a través de su formación jurídica y contable, toda esta parte de lo que son los cumplimientos normativos, la protección de los derechos creativos, maximiza obviamente oportunidades para quienes piden su asesoría y pues sobre todo el aspecto fiscal y de aspectos de estímulos que se tienen por parte del gobierno. Es coautor de capítulo del libro Protección y Promoción del Cine Nacional con su servidora en el libro Retos y Oportunidades 2024-2030. Además que, pues bueno, también en el año 2022 recibió la medalla al mérito universitario por parte de la UAM Guajimalpa. Así que como pueden ver, y pues como un ejemplo de vida para que se motiven nuestros jóvenes universitarias, universitarios, tenemos al día de hoy aquí con nosotros a Brandon Martínez, a quien pues le pedimos inicie con su disertación. Muchas gracias, Brando. Adelante. Muchas gracias por la invitación, doctora. Este, pues voy a permitirme presentar las diapositivas que elaboré para este ejercicio. Me comenta si se ve listo. Sí, Adelante, por favor. Sí, todo en orden. Gracias. muchas gracias. Bueno, pues estamos en las jornadas de Derecho, tercera edición. Muy agradecido de que me haya invitado. El tema del cual quiero exponer es inteligencia artificial y derechos de autor en el cine. Como ya lo mencionó, soy participante de esta industria audiovisual, sobre todo en la parte que tiene que ver con cuestiones legales, pero también en la parte de los procesos creativos. A lo largo de mi experiencia he aprendido cómo se realizan los diferentes procesos de producción y con la llegada de la inteligencia artificial pude ver que hay repercusiones en cada uno de estos procesos existentes, desde el desarrollo de una idea, el registro del guión, hasta la exhibición en las salas de cine. Entonces, el proceso cinematográfico es muy complejo y se divide por ciertas etapas. Y con la llegada de esta tecnología, hay cuestiones que se ven implicadas, incluso ya se están debatiendo en los tribunales y sobre todo la exposición del día de hoy va encaminada a un asunto en concreto que la Corte ya discutió en estos días. Pero para empezar vamos a ver la inteligencia artificial desde el punto de vista de los derechos de autor. Yo sé que la inteligencia artificial no solamente en la parte creativa ha generado impactos, también ha generado impactos económicos, ha generado impactos en otras materias del derecho, por ejemplo, en materia laboral ha habido desplazamiento de materia de trabajo, pero en concreto en esta cuestión creativa de los derechos de autor, la inteligencia artificial, según la misma Corte, es la capacidad de sistemas informáticos para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la generación de contenido. Es importante entender que la inteligencia artificial tiene una dimensión legal aquí y esto es un tema muy importante del cual yo creo que vamos a hablar durante este tiempo, que es que la inteligencia artificial en su dimensión legal no es reconocida o es considerada como una herramienta tecnológica, pero la están excluyendo de los derechos de autor, ya que parten de la idea de que la creatividad es una característica únicamente humana. Y esto es algo bueno, es debatible y más adelante entraremos a fondo, pero básicamente la problemática que actualmente tenemos
tanto en la futura legislación que están trabajando el Congreso, como los futuros o los asuntos que ya están resolviendo en la Corte. El conflicto principal es ese. ¿Es capaz la inteligencia humana la inteligencia artificial de tener un aspecto creativo? Para esto, la Corte en una de las sentencias describe algunas características de la naturaleza que son relevantes para entender el concepto. La aprehensión algorítmica. La inteligencia artificial aprende de las cosas de forma algorítmica. Esto implica que solamente es un proceso cuantitativo, no cualitativo, y se basa en algoritmos que previamente fueron programados para utilizar razonamientos parecidos a los humanos. Es precisamente esto nos lleva a la simulación de la inteligencia, que es un proceso similar al cual el humano llega a conclusiones. Nosotros tenemos información en nuestro cerebro, recuerdos, vivencias, y a través de esa información que tenemos tomamos decisiones. Lo mismo hace la inteligencia artificial, pero con una base de datos que es mayor. Puede procesar obviamente más información que nosotros y puede hacer predicciones basadas en patrones de los datos que ya están disponibles. Por eso es un proceso de simulación, porque no posee ella misma experiencia o percepción del entorno, sentimientos o otras características que sí son intrínsecas del humano. Y esto nos ayuda a nosotros para optimizar nuestras tareas y ha sido una herramienta que ha innovado todas las profesiones. Y en el ámbito legal se está utilizando bastante, incluso se está platicando ya en los órganos jurisdiccionales la utilización de estas herramientas. Entonces, pues justo también esta es una de las intenciones que la inteligencia artificial tiene. Y bueno, algo que también es importante resaltar es que la inteligencia artificial depende de la información humana. Trabaja con bases de datos y algoritmos que van evolucionando y van adquiriendo conocimiento. Nosotros mismos alimentamos esas bases de datos. Entonces, el caso en concreto del cual quiero exponer es el 6-2025. Es un caso en donde, aquí están los hechos. Se originó con la solicitud de Gerald García Báez ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor para registrar la obra Avatar Virtual. Los hechos los expongo brevemente. Esta persona física crea una obra que afirma que su participación consistió en proporcionar sus propias fotografías y dar instrucciones a una inteligencia artificial llamada Leonardo, que ya es muy conocida, para generar la obra por sí misma. Es decir, una fotografía de su retrato alimentó una inteligencia artificial para generar una animación de él. Y este retrato hecho con inteligencia artificial trató de registrarlo, pero el INDE autor desechó la solicitud de registro, argumentando que el contenido fue generado de manera artificial y no es producto de una creación humana. Y además la autoridad determina que la protección de derechos morales está exclusivamente eh, para las personas físicas. Los derechos morales, recordemos que los derechos de autor, recordemos que tienen una doble dimensión. La parte de los derechos patrimoniales que tienen que ver con la situación económica, con la explotación, la comunicación, etcétera. Y los derechos morales, que son los que tienen que ver con el reconocimiento y el respeto de la obra. El autor tiene que ser reconocido siempre y ese es un derecho moral. El que no se modifique tu obra también es un derecho moral. Entonces, este tipo de derechos solamente son atribuibles a las personas o esa es la doctrina que ha seguido México durante muchos años. Yo creo que cuando se implementaron estas normas jamás se imaginaron que llegáramos a este tipo de procesos. Entonces, lo que hizo este agraviado, porque estábamos hablando en un juicio de nulidad, inconforme con la decisión, Gerard promovió un juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual reconoció la validez de la resolución impugnada del indautor. Entonces, nuevamente, en primera instancia, nuestro agraviado le reconfirman la sentencia y esto tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia mediante un amparo directo.
y la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia, ejerce su facultad de atracción para revisar el caso, dado que pues obviamente las características de este asunto son de relevancia social y pues sí fue una sentencia que tuvo un impacto social que más adelante vamos a analizar. La decisión de la Corte fue que no amparar ni proteger al quejoso, ya que el derecho de autor está reservado exclusivamente a las personas físicas como creadoras de obras y obras originales, destacando que la inteligencia artificial carece de la creatividad, la experiencia, la percepción, los sentimientos necesarios para generar una obra. ¿Cuáles eran los argumentos principales de nuestro agraviado? Ante el indautor, él se declaró como persona física, señaló y proporcionó fotos de sus parámetros, que la inteligencia tomó decisiones creativas, solicitó derechos morales para Leonardo. Esta parte es fundamental en este asunto porque ya había, y incluso hay mucha jurisprudencia que habla que las empresas no pueden tener los derechos morales. Una empresa no puede haber escrito un guión, una empresa no puede haber tomado una fotografía. Se presume que siempre son las personas físicas los que realizan este tipo de actos por los cuales ellos son los que merecen el reconocimiento. La legislación mexicana protege mucho al autor. Es por ello que se han portado bastante estrictos en el cumplimiento de los derechos morales únicamente para personas físicas. Este quejoso cita la Ley de Derechos de Autor del Reino Unido, ya que esta legislación reconoce a que las obras generadas por computadora sí tienen este reconocimiento. Hablando en materia de derecho comparado, hay otros países que están tomando posturas diferentes a la que están tomando los órganos jurisdiccionales mexicanos. Él pidió una interpretación amplia, más allá de esta visión antropocéntrica que indica justo la Ley Federal de Derechos de Autor. Bueno, en el juicio de nulidad, obviamente demanda la nulidad de la resolución por la violación al artículo primero en relación al principio pro persona, violaciones en actos que lo privan de un derecho y, bueno, actos de autoridad, ¿no? Y dice que hay una falta de fundamentación y motivación. Y bueno, posteriormente la Corte hace un desglose bastante exhaustivo de los hechos y le niega el amparo. Reitera que el reconocimiento del autor tiene que ser exclusivamente para personas físicas. Nuevamente se adhieren demasiado a este concepto de que la creatividad es inherente al ser humano. Lamentablemente no encontré en toda la sentencia una justificación del por qué defienden tanto esta idea. ¿Por qué la creatividad es únicamente una cuestión humana? Obviamente, bueno, no obviamente, a través de un ejercicio jurídico, desechan los argumentos en donde cita la legislación de otros países por un principio de territorialidad. Y bueno, también él alegaba algunas violaciones al TIMEC, pero justo él es una excepción en esta materia. Entonces, ninguno de sus conceptos de violación fueron fundados para la Corte. Hice un razonamiento bueno, un listado de cuáles fueron los principales argumentos de cada una de las autoridades para negar. El indautor dice que el registro no es válido porque fue generada artificialmente y no es una creación, no, creación humana. Los derechos morales son exclusivos de personas físicas, los contenidos generados por inteligencia artificial no son reconocidos como obras creativas y solo son registrables obras originales. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la sala especializada, dice que Leonardo generó el diseño, no fue una creación humana, y que el artículo 3 de la ley exige originalidad e individualidad. Dice que los derechos morales son exclusivos de personas físicas, son personalísimos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, que estas características son conocidas desde hace mucho tiempo de los derechos morales y garantizan el vínculo del autor con la obra. Y como les mencionaba, desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplican el principio de territorialidad y ellos justo dicen que no es obligatorio aplicar precedentes de otros estados.
Posteriormente, los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, específicamente la segunda sala, dice que tiene que haber innovación tecnológica, que el derecho de autor es solo para personas físicas y el autor debe ser persona física, que la inteligencia artificial carece de creatividad, de intelecto, emociones, contexto humano, es infundado reconocer los derechos morales para la inteligencia artificial y bueno, aplica todas estas cuestiones jurídicas en donde desecha por cuestiones de territorialidad, también aplican el convenio de Berna y no quiero hacer muy técnica esta explicación. Pero haciendo un análisis lógico de la sentencia, podemos desglosar cómo fue que la Corte llegó de una manera lógica a esas conclusiones. Desde la naturaleza de la autoría, la premisa principal es que solo una persona física puede tener creatividad consciente. La segunda premisa es el autor debe tener creatividad consciente. La conclusión sería, solo una persona física puede ser autor de una obra. El esquema lógico aquí está: A, persona física; B, creatividad consciente; C, autor. Inteligencia artificial. La premisa: la inteligencia artificial con algoritmos y datos sin conciencia ni emociones. La segunda premisa: la creatividad humana requiere conciencia, emociones y voluntad. La conclusión: la inteligencia no posee creatividad humana, por lo tanto no puede ser autora. Aquí está el esquema lógico. Derechos de autor. Los derechos morales son intransferibles y están vinculadas a la condición humana. Segunda premisa, la inteligencia artificial no es humana ni tiene personalidad jurídica. La conclusión a la que llega la Corte: la inteligencia artificial no puede tener derechos morales ni ser titular de derechos de autor. En la parte de la legalidad e internacionalidad, el sistema legal mexicano reconoce solo personas físicas como autores. La segunda premisa, los tratados internacionales no obligan a reconocer a la inteligencia artificial como autora. La conclusión, la legislación mexicana no viola el derecho internacional a excluir la inteligencia artificial. Y por último, el contenido generado por inteligencia artificial. Para que la obra tenga protección legal debe ser original y humana. Segunda premisa, el contenido generado por la inteligencia artificial no cumple con estas características. Conclusión, el contenido generado por inteligencia artificial no es protegible y es del dominio público. Aquí encontré algunas fallas lógicas que me gustaría exponer. La primera, suposición antropocéntrica no justificada. Petición de principio. Parte de la idea de que solo lo humano es creativo sin probarlo universalmente, que era lo que les decía. Yo no encontré en la sentencia alguna justificación que diga que solamente la creatividad es una cuestión humana. Incluso estuve investigando algunos conceptos de creatividad y pues hay no hay algunos que afirman que no hay un concepto exacto de lo que significa creatividad. Lo que sí vi fue que muchos de ellos decían que era una característica del ser humano. Creo que la llegada de la inteligencia artificial cambia completamente cómo concebimos la creatividad. Sí es algo que ha llegado a cambiar muchísimos conceptos y uno de ellos creo que tendría que ser la creatividad. Otro de las fallas lógicas que encontré es que hacen una exclusión automática de la inteligencia artificial sin un análisis funcional. El tipo de error lógico que encontramos es la falsa dicotomía. Ser artificial no es igual a no ser creativo. La originalidad legal siempre exige emociones. Esto, pues, obviamente nuevamente una falta de argumentación que cambia completamente el panorama de los derechos. Confusión entre autoría moral y titular patrimonial, un salto lógico. El humano que usa la inteligencia artificial podría ser reconocido como titular patrimonial por su aporte creativo. Entonces, ellos, por ejemplo, parten de que la inteligencia artificial no puede ser autora y el ser humano no puede tener derechos. Conclusión no necesariamente válida. Por otra parte, la generalización apresurada sobre el dominio público. Esto creo que es lo más importante y el error, porque sí ha habido implicaciones y va a haber implicaciones con este fallo, y es que
entiendo que la Corte diga que las cosas generadas con inteligencia artificial son, al final de cuentas, recopilaciones de datos públicos, pero eso no quiere decir, esta decisión apresurada de decir que todo lo generado con inteligencia artificial sea del dominio público, tiene consecuencias legales graves, ya que, por ejemplo, en la industria cinematográfica va a generar muchísimos problemas la parte, por ejemplo, de las licencias, de los registros. ¿Qué va a pasar cuando ya vimos programas incluso hechos con inteligencia artificial, completamente con inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con esos programas? Cualquier persona los va a poder exhibir porque son del dominio público. Las canciones que sean generadas con inteligencia artificial, también, ¿qué va a pasar con esos derechos? Cualquier persona que cree las obras artísticas con inteligencia artificial, porque esa es otra de las situaciones, no establecen un panorama de cuánto es permitido el uso de la inteligencia artificial. Queda muy ambiguo y se apresuran al momento de tomar la decisión de que todo lo generado con inteligencia artificial debe de pertenecer al dominio público simplemente por el hecho de que los datos son públicos. Entonces, hacen un cierre jurídico sin evolución, apelación a la autoridad estética. La ley actual no reconoce la inteligencia artificial, pero el derecho sí puede adaptarse a los avances tecnológicos. Creo que eso es algo y ese es un reto que tienen los legisladores. Yo creo que ahorita la Corte ha tenido que resolver conforme a las herramientas que se tienen en la jurisprudencia, pero sí urge que el Congreso se apresure a legislar en esta situación y que contemplen sobre todo al momento de legislar los procesos creativos que a veces son difíciles que conozcan. Siento que a veces están muy apartados de cómo funcionan las industrias al momento de legislar y la mayoría de los países han optado, y más adelante vamos a hablar de eso, de cómo es la legislación en el marco, en general el marco internacional. Casi todos han seguido la línea de la Unión Europea. México va por ahí, ha habido muchos congresos. En el mes de septiembre va a haber mucho cambio se supone que está programado para que se lleven a cabo, se han llevado a cabo congresos, se han llevado a cabo muchas pláticas, foros, la comunidad dedicada a la propiedad intelectual ha estado muy activa esperando, incluso desde el año pasado, ¿no? En otros países vimos marchas como la de los guionistas, de los sindicatos como el de Hollywood. Ha habido muchas repercusiones, el uso de la imagen de una persona. Incluso este caso es preocupante porque, como vemos, y como vimos al inicio, incluso el quejoso lo que había hecho era su propio retrato. Entonces, es decir, que su propio retrato también se convirtió público al momento de utilizarlo para una inteligencia artificial. De utilizarlo con inteligencia artificial, de realizar una obra con inteligencia artificial, ya de inmediato hace que tu retrato o tu imagen ya sea del dominio público. Y esto es contrario incluso a la misma Ley Federal de Derechos de Autor, que también protege el retrato de las personas y establece excepciones para el uso de la imagen. Yo creo que, insisto, creo que a la Corte le faltó asimilar más a detalle este asunto y generó un precedente que todos cuando leímos la noticia, cuando se compartió estoy en un grupo de abogados de propiedad intelectual, todos nos alarmamos y dijimos, ¿cómo de que todo lo que creemos con inteligencia artificial vaya a ser del dominio público? ¿Qué va a pasar justo con estos procesos creativos que ahorita más adelante voy a explicar? Básicamente, cuáles son los procesos dentro del proceso cinematográfico que más afectados se van a ver. Pero bueno, en conclusión del asunto, la creatividad, la Corte parte de la idea de que la creatividad es exclusiva de los humanos. Y bueno, esto implica que la inteligencia artificial, al carecer de conciencia y emociones, no pueda ser considerada autora de obras creativas. Y esta premisa es fundamental en las decisiones relacionadas con la propiedad intelectual y la regulación de la inteligencia artificial. Esto también tiene como consecuencia que las obras utilizadas con inteligencia artificial, como ya lo mencionamos, sean del dominio público y bueno, tiene implicaciones significativas en el ámbito de la propiedad intelectual, incluso en la economía creativa. Entonces, los procesos que veo que más se afectan, sobre todo desde la producción cinematográfica, que viene desde la idea, desde que uno tiene una idea, lo que tiene que hacer es llevarla en un soporte material, es decir, en el caso de los guionistas,
lo que tiene que hacer es empezarlo a escribir, algo que sea susceptible de reproducción y que sea original, es lo que dice la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Qué pasa si un guionista, en vez de utilizar un procesador de textos para escribir su guión, le gusta escribir en un chat de inteligencia artificial que le ayude como respuesta a sus ideas y vayan generando únicamente con la inteligencia artificial sin utilizar el procesador de textos y después copie y pegue ese texto a un documento de Word y lo registre? Al final del día se está ocupando la inteligencia artificial para la creación. Sí, las ideas, y es algo que la corte tiene que entender, que los prompts, las entradas que uno pone, son una decisión humana. Que la inteligencia artificial haga los procesos de algoritmos y lógicos para llegar a las conclusiones y te vaya sugiriendo cosas, no quiere decir que sea únicamente, que se deslinde el humano de la responsabilidad o de la creación. Le hace falta entender a la corte que sí hay si hay un proceso humano difícil y que la inteligencia artificial tiene que verse como una herramienta nada más en estos procesos. Sí entiendo que hay situaciones en donde la inteligencia artificial hace todo. Todavía creo que estamos lejos de que una inteligencia artificial haga completamente lo que un ser humano puede hacer. Por eso creo que, y lo he escuchado bastante de especialistas en el tema, que la inteligencia artificial es una herramienta y de ahí tenemos que partir. No es otra cosa, es una herramienta y sí optimiza nuestras tareas, entre ellas las creativas. Pero eso no quiere decir que no haya una intervención humana, que no haya una idea. Yo utilizo la inteligencia artificial también para procesos creativos y sí me vi como afectado con esta situación. Y eso hablando únicamente de los guionistas, pero también hay fotografías dentro del cine, hay música. También, ¿qué va a pasar con esas canciones? Y me pasó en una producción. Ya se había utilizado la inteligencia artificial para crear música y esa música, pues bueno, se creó y está sincronizada en la serie. ¿Qué va a pasar con esa música que fue creada? Por ser creada con la inteligencia artificial, el creador no tiene ese derecho de explotación y eso es algo que repercute precisamente en cuestiones monetarias. Las personas los artistas firman licencias para el uso para que tú puedas usar sus canciones, sus creaciones. Estas licencias pues se negocian, tienen un costo y así es como ha funcionado la industria por mucho tiempo. Ahora, si utilizan la inteligencia artificial para la creación de estas obras, ya no van a tener estos derechos, ya no se van a poder licenciar y esto pues obviamente trae una afectación económica. Apenas hubo una marcha por parte del sindicato de actores, también aquí en México, precisamente por este tipo de cuestiones. La inteligencia artificial también no se le ha regulado el uso de la imagen y yo veo en la industria cinematográfica que cada vez es más común el uso de ella para, incluso para efectos visuales, para escritores, no se diga, ya lo mencioné, para tomar decisiones en cuestión de dirección. Luego los fotógrafos lo utilizan para hacer referencias visuales. Los diseñadores de producción, los que hacen la ambientación de los sets, los que ven cómo va la ambientación del set, también ocupan inteligencia artificial para hacer una referencia de cómo se tiene que ver. Hay muchos procesos dentro del proceso de cinematográfico que requiere de la inteligencia artificial ya actualmente y ha facilitado el trabajo muchísimo. Hacer un storyboard, ¿no? Incluso que es más fácil ya, que le cuentas la historia a la inteligencia artificial y ella te la va creando en imágenes. Y esta herramienta te sirve para que tú ya tengas tu película visualmente, ya no solo en letras, sino que también tengas imágenes. ¿Qué va a pasar con todo ese tipo de situaciones? Esta sentencia prácticamente tiene tiene una implicación negativa y espero que no llegue a más, que entiendan que están generando bastantes problemas con esta decisión. No es lo mismo, en Estados Unidos hubo un caso similar, pero en ese asunto en concreto, la inteligencia artificial sí fue completamente, era un experimento
la inteligencia artificial completamente creó todo de cero. Estamos hablando de que el caso de este quejoso, él sí hizo un prompt, de hecho era un avatar virtual, que incluso yo no lo agregué en la presentación porque yo dije, bueno, pues es su imagen, ¿no? Pero ahorita que me pongo a pensar, pues prácticamente yo pude haber puesto su imagen sin ninguna autorización de uso gracias a que la corte así lo está decidiendo. Pero es un avatar virtual de él mismo que estaba presentando un espacio. O sea, él era su cara y iba presentando un espacio virtual dentro de una página de internet y eso se le negó. Entonces es una situación complicada. Espero que la Corte retome las siguientes discusiones con un poco más de cuidado. Y bueno, no quiero hacer muy larga esta charla. Voy a dejarla por aquí. Y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Brandon. Antes que nada, pues termina siendo para pues, los retos. Vemos que está como tendencia en foros, seminarios, congresos y demás, todo el tema de la inteligencia artificial. Aquí, pues muy importante identificar los aspectos que implica este debate, esta tensión entre si hay creatividad o no, porque ese va a ser la palabra clave para identificar un reconocimiento de derechos de autor en esta disciplina, o es exclusivamente esta llamada herramienta optimizadora, ¿no? Que en su momento, pues también se ha dicho en otros foros que el caso de la inteligencia artificial, pues la persona usuaria deberá ser más inteligente que la inteligencia porque depende de qué pregunta, depende de cómo plantea. Entonces, quizás por ahí es donde no deja de haber el elemento humano. Ahora, toda esta cuestión del primer fallo que vemos por parte de la Corte, pues nos lleva, y aquí la invitación a nuestro auditorio y sobre todo al alumnado, a que vean la importancia de contar con referentes desde la teoría de las obligaciones, los derechos de la personalidad, porque pues conceptos como el patrimonio moral son los que se están aplicando para identificar. Sabemos que hay una amplia bibliografía en materia de derechos de autor, porque es la esencia, esta cuestión de la cuestión inescindible, ¿no? Inalienable de la autoría. Pero, ¿qué pasa ahora con toda esta convergencia digital, con todas estas herramientas, con el algoritmo, con los límites o no que pudiera haber? Vemos que hay una tendencia en Europa ya de regulación. En el caso mexicano lo vemos muy incipiente y por ahí es la pregunta que te quiero plantear. Aquí de la fotografía que nos muestras, en el caso mexicano, ¿cuál es el estado en que está una posible regulación? ¿Qué le dirías a nuestros personas interesadas en el tema que amablemente nos están viendo y escuchando? Pues que tengan mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial hasta que no tengamos una respuesta concreta. Creo que estamos en un punto de incertidumbre total en el tema y no dejemos de ver esto como herramienta. Está muy mencionado esto de cuidar la inteligencia artificial porque sí está generando muchos problemas. Pero también, Nava doctora, sí ha servido para innovar procesos, para agilizar muchísimas cosas, muchas labores creativas, muchas situaciones. El escribir un guión, por ejemplo, uno dice, son 90 páginas. Sí, pero lo tardado de eso es construir a tus personajes, es hacer muchas cosas y te puedes ayudar con la inteligencia artificial de eso. Tú copias y pegas las preguntas que quieres resolver, le das las características con las entradas de cómo son tus personajes y te va a dar una resolución, porque hay muchas cosas que son procesos lógicos, lo denominado talacha, ¿no? Entonces, esta talacha te ayuda mucho y lo hay en todos lados, ¿eh? En todas las labores creo que hay este tipo de labores y si hay alguien que te puede ayudar a hacerlo y es lo tiene datos más exactos, solamente no tendría que ser una repercusión mala y lamentablemente la corte los está haciendo así. Bueno, será un fallo que se tendrá que revisar en su momento con los que vengan, porque, pues como es ya de hecho notorio, habrá un cambio sustancial en toda la estructura. Digo, quedan dos integrantes de las personas que actualmente conforman
el máximo poder judicial, pero la reorganización, la reingeniería, pues anticipa que pudiera haber también cambios de criterios. Será importante, yo creo que desde la academia, fomentar y en su momento hacer algún amicus acompañando estos ejercicios para fortalecer el debate, la discusión. Sabemos que está muy incipiente, yo creo que estás en la vertiente justo donde va a ayudar este otro ejercicio de lo que implica la utilización de estas herramientas, como bien señalas, pues aspectos del cine, de la televisión, pero también sin olvidar que todo lo que procesa la inteligencia artificial es con obra previamente creada. Entonces, serán debates. Yo creo que esta te la dejo como provocación y aquí a nuestro amable auditorio, que debatamos esas tensiones, hasta dónde sí, hasta dónde no, sin satanizar un instrumento que puede ser muy valioso, pero al mismo tiempo que no sustituye o qué tanto coadyuva, qué tanto se armoniza con otros procesos que sabemos que están ahí latentes. ¿Y a qué invitas a nuestro auditorio haciendo este cierre de tu ponencia? ¿Cuál sería, a dónde deben de dar el foco, a dónde deben de estar mirando, dónde les recomiendas que estén atentas, atentos para dar seguimiento a los retos que se están dando en esta materia? Pues, ahorita que mencionaba esto de hacer el amicus, ya está también, ya lo están trabajando en este grupo de abogados que mencionaba, ya están trabajando también en eso. Creo que la solución siempre está en informarnos, estar al día de cuáles son estas reformas, en qué situación va la legislación. A veces somos muy despegados de los procesos del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados. Todo nace de la Cámara de Diputados. Entonces, pues hay que estar al pendiente de cuáles son las innovaciones legales. Si trabajas en la industria creativa, pues infórmate de cuáles son las leyes que rigen la industria en cual trabajas. Ese sería mi consejo, estar al día en normativa. Que bueno, es el compromiso y de aquí este ejercicio de las jornadas de derecho en su tercera edición desde nuestra casa abierta al tiempo. De nueva cuenta, muchas gracias, Brandon, por esta generosa participación. Seguiremos invitándote a estos espacios y también para que vean nuestras juventudes cómo se van haciendo las edades. No son garantía de experiencia, sino la constancia, el acercarse, el ser precoces, incluso en algún momento para estar en donde se tiene y se necesita esta juventud y este pues ejercicio profesional que les aporta en este caso nuestra casa abierta al tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana, del cual eres y del cual nos preciamos un orgulloso egresado de la licenciatura en Derecho, así que aquí en nuestra casa de la Unidad Coajimalpa, pues que vean que hay calidad y que hay personas que están en este momento haciendo frontera, porque pues estás iniciando y seguirán los grandes retos en toda esta materia. Así que la invitación a todo el alumnado, al público en general que amablemente nos sigue, pues es que continúen viendo estas jornadas, estas conferencias que con todo gusto les estamos preparando con la doctora Karina Trejo, con el doctor Carlos Sanabria, que pues de manera entusiasta nos emociona saber que haya estos perfiles y que nos permiten hacer este tipo de actividades académicas en el marco de los 20 años de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con estas 20 actividades. De nueva cuenta, muchas gracias y les agradecemos como siempre su atención en el canal de YouTube de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana.